señores, vamos a lo prometido, el debate esta noche, que va a tener como protagonistas a Karina Sosa, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que ustedes recuerdan es el sindicato que impulsó originalmente el plebiscito sobre el cual vamos a estar preguntando y escuchando dentro de un instante nada más. Bienvenida, Karina. Muchas gracias. También está con nosotros el doctor Rodolfo Saldain, quien presidió la Comisión de Expertos en Seguridad Social, encargada de presentarle al Poder Ejecutivo recomendaciones para su reforma. Es decir, que tenemos a dos figuras, dos protagonistas de primer nivel para tratar este tema. Yo les voy a recordar que la reforma del sistema jubilatorio, que ha sido impulsada por el PIT-CNT y algunos sectores del Frente Amplio, propone la eliminación de los sistemas de ahorro individual, es decir, lo que conocemos como AFAP. Fija la edad de retiro en 60 años y determina que las jubilaciones y pensiones mínimas tengan un monto equivalente al salario mínimo nacional. Buenas noches, Rodolfo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar con Rodolfo Saldain. Cada uno va a poder opinar sobre estos temas y va a tener un derecho a réplica sobre los distintos temas. El primero tiene que ver con la eliminación del sistema de ahorro individual. Vamos a recordar algo de lo que dice. Deberán cesar dentro del plazo que fije la reglamentación las actividades de las AFAP y dicho plazo en ningún caso podrá exceder de los 24 meses contados de la entrada en vigencia de la presente reforma. Además, se agrega que el sistema se organizará y gestionará exclusivamente a través del Estado y personas públicas no estatales, quedando prohibidos los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio. Eso es lo central del punto. Saldain. Bueno, como primera apreciación, esta es una pésima idea, realmente como ha quedado en evidencia por todos los centros que lo han estudiado, BPS, CIMBE y demás, es una reforma sustancialmente impagable, que multiplica por varias veces lo que ya era el déficit que tenía el Banco de Previsión Social. Es una reforma particularmente injusta con los jóvenes y tiene enorme inconveniencia por la gran cantidad de inseguridad jurídica que agrega en nuestro sistema. Por ejemplo, deroga la reforma de caja bancaria, aspectos centrales de la reforma de caja bancaria del año pasado, de caja notarial del 2019, y también desconoce lo que es la forma de organizar la seguridad social que tienen prácticamente todos los países que han tenido una trayectoria demográfica similar a la nuestra, con regímenes de carácter multipilar, tal como la OIT avaló con su presentación en diciembre del 2022 en la Comisión del Senado, diciendo que la reforma que estaba implementando Uruguay iba en el sentido de las reformas de países con similar problemática. El mismo concepto también fue el del contador Danilo Astori, lo expresó muy claramente en una entrevista en Crónicas Económicas en el 2018, donde decía que exactamente lo que el Uruguay necesita es profundizar el sistema mixto y todo lo contrario sería la estatización del sistema, que es el camino que está proponiendo PIT-CNT y los partidos políticos que lo apoyan. Ese camino a nivel global solo lo ha seguido un país, que es Argentina, en el año 2008, que estatizó los fondos jubilatorios y bueno, los resultados están a la vista. Karina, un tiempo más o menos similar como para tener... Para nosotros como trabajadores del Banco de Previsión Social, que tenemos la gran responsabilidad de atender a la gente en nuestros escritorios y vemos los resultados nefastos que ha traído el sistema mixto creado en el año 95 por la ley 16713, entendemos que lo que es un desastre realmente es la ley 20.130. Además de la improvisación que conllevó a esa ley, a pesar de que tenía la comisión de expertos 6 meses para trabajar y se tomó un año de plazo, el resultado no fue el esperado.
sino porque el doctor Renan Rodríguez tendría que haber hecho un llamado de atención y se tuvo que votar un aditivo pocos meses más tarde de haber votado la reforma jubilatoria. ¿Por qué? Porque se le estaba quitando un derecho a trabajadores cuarentones que eran los mismos problemas de diseño que el doctor manifiesta de la ley 16.713. O sea que corredactor de la ley del año 95 y de la del 2023, manifestó en ambas oportunidades que las dos leyes tenían problemas de diseño. No entendemos por qué no lo corrigieron y si se tomaron un año para el trabajo tan especial de la comisión de expertos, ¿por qué no hicieron bien la ley? En ese marco, decir que la OIT en el 2022 habrá podido decir lo que quiera en el Parlamento, pero siempre lo que sí sostuvo es que el ahorro individual tenía que respetar por lo menos un 45% de la tasa de reemplazo de lo que significaba el Banco de Previsión Social. Yo acá tengo lo que cobran por deciles los trabajadores que están en la SAFAP, y el primer decil cobra hasta 126 pesos por mes de renta vitalicia. El segundo hasta 745. El tercero 1.448. Son promedios, ¿verdad? Hay gente que cobra 20 pesos por la FAP. Y esto es una realidad contante y sonante. Por otro lado, y en otro orden de cosas, lo que nos hace a nosotros importante destacar el punto de la eliminación de la SAFAP es que en octubre del 2023 y noviembre de 2023 se afiliaban en el orden de 3.000 personas a la SAFAP, cuando en 1 de diciembre, que se asegura un negocio al sector financiero desde 0 pesos de sueldo y para todo nuevo trabajador, la SAFAP empezaron a afiliar a 10.000 personas por mes. Bueno, el comentario suyo, habló de resultados nefastos, desastrosos. ¿Qué dice? Y bueno, en verdad creo que hay algunos errores en la lectura, por ejemplo, del convenio 102 de la OIT, que habla como mínimo de un 45% del sistema. El sistema es el pilar 1 más el pilar 2, BPS más la SAFAP, no solo uno de los componentes. La jubilación promedio que está otorgando el sistema del Pilar 2 es del orden de los 10.000 pesos, 12.000 en el caso de jubilación por incapacidad física. Obviamente, aquellas personas que... ¿Por mes o por año? Por mes. Por mes. Aquellas personas que no se afiliaron haciendo uso de la opción del artículo 8 y que circunstancialmente tienen muy poco ahorro, obviamente allí hay muy poco saldo acumulado. Y eso, bueno, responde a muchas situaciones, entre otras a que propiamente desde el PIT-CNT también se desaconsejó la opción del artículo 8, que claramente era conveniente para las personas de menor ingreso. Por otro lado, la idea de un sistema mixto, es decir, es clave en un país que envejece, porque un esquema que solo repose en transferencias entre generaciones, que es el que se está proponiendo por el PIT-CNT, pone una carga enorme en el cada vez más pequeño grupo de trabajadores en actividad para sostener una población crecientemente mayor en cuanto a edad. El único grupo de población que crece es el de los mayores de 65 años y la población en edad de trabajar incluso se achica. La iniciativa que tenemos sobre la mesa multiplica por 7 el déficit del BPS que estaba previsto, solo el del BPS. Es decir, no está incluido ahí militar y no está ahí incluido el déficit en policial ni el impacto en las 3 cajas paraestatales. El hecho de que a partir de diciembre se esté yendo hacia un sistema único incluye en el sistema mixto a militares y policías, que una vez terminado el periodo de convergencia de regímenes que empieza en el 2033, van a tener el mismo régimen que todos los uruguayos. Y ese es un punto central, es decir, que todos los uruguayos, cualquiera sea la caja, entre comillas, a la que aporten, vayan hacia un sistema que sea de base común. Es decir, se terminan los privilegios de que haya cajas que dan beneficios del 100% o incluso más. A partir de que inicia el periodo de convergencia y cuando termina el periodo de convergencia, todas las cajas van a liquidar la jubilación de la misma manera. Y eso me parece que es un punto muy importante y lo van a liquidar a través de un sistema mixto. Eso obviamente lleva a que haya más personas afiliadas. Ahora, a diferencia de lo que ocurría en la 16.713, el grueso de los trabajadores va a estar aportando un porcentaje algo menor que el que aportaba antes para el esquema de ahorro y algo mayor para el esquema del Banco de Previsión Social por la forma en que se distribuye el aporte.
hecho el neto de eso, es decir, el mayor ahorro es muy pequeño, pero hay un mayor ahorro que eso repercute muy positivamente en el funcionamiento de la economía del país en general, ¿verdad? Muy bien. Karina Sosa. No, ya que trae a colación el tema del artículo 8, me gustaría, por ejemplo, que la gente supiera, la gente que está en su casa, que hay 300.000 trabajadores que tenían la opción de deshacer la opción del artículo 8, que no es favorable en muchos casos, que la ley 20.130 tuvo que votar este aditivo, la 20.209, que no se habían dado cuenta, que fue una improvisación y que me gustaría hacer una pregunta. Si va a defender de la misma manera el derecho que pierden, el derecho adquirido que pierden por multiplicar de 1.5 el salario básico jubilatorio de estos trabajadores, como defiende el artículo 16 de la 19.590, que también tuvo un error de diseño. Eso nos gustaría saberlo desde el punto de vista legal, porque para nosotros acá hay un derecho concebido que termina perdiéndose en una norma que va en contra de los intereses de los trabajadores. Sin ir más lejos, lo otro que para nosotros es muy importante, pero muy importante, es que consolidar el sistema mixto para todos los trabajadores de este país, caja bancaria, policial, militar y todo lo demás, no es un concepto de justicia, es un concepto de que el Estado como rector o como intervencionista de las políticas públicas, se quita cierta responsabilidad trasladándosela a una FAP, a un negocio privado que lucra con el dinero de los trabajadores. Y creo que dijo algo respecto de el gasto público, del tema de las inversiones. A nosotros no nos parece correcto que el aporte que nosotros como trabajadores hacemos a la seguridad social sea utilizado para comprar bonos del Tesoro, para obras públicas y todo lo demás. Porque yendo muy a la cortita, la cuestión es que las cintas las cortan los políticos y la plata la ponemos nosotros. Y además pagamos sobreprecio en obra pública porque eso ya está altamente comprobado de que es así. Hay una pregunta pendiente, entre otras cosas. Bueno, ¿Cuál era la pregunta pendiente? La pregunta que... Si va a defender con el mismo ahínco en el que hizo juicios por el artículo 16 de la ley 19.590 a aquellos trabajadores cuarentones que pierden el derecho con la complementariedad del artículo 8. El artículo 16 de la 19.590 que refiere tiene que ver con la ley de cincuentones y tiene que ver con la quita del 10% que fue en su momento acordado en el Poder Ejecutivo para que prosperara la ley. Allí hay una jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en un sentido y naturalmente que las personas tienen derecho, cuando están en esa situación, a que, acceder al Tribunal de lo Contencioso y obtener esos fallos. Puede que la otra situación sea diferente, es una situación que tal vez se genere, a partir del 2043. Va a haber que evaluar allí dentro de unos 20 años si esa situación hipotética se genera o no. Bien. Tenemos que pasar al segundo sí. punto, que refiere a la fijación de edad de retiro en 60 años. Les voy a leer brevemente lo que reza la papeleta plebiscitar. Las personas tendrán derecho al acceso a la causal jubilatoria común a los 60 años de edad y 30 años de servicios continuos o interrumpidos sin perjuicio de las bonificaciones y sistemas de cómputos especiales que establezcan las normas y que resulten más beneficiosos para el trabajador. En la anterior comenzó Saldain. Karina, tu turno. ¿Por qué se pone esta consideración? Bueno, en principio es una medida de autodefensa, porque para nosotros, reitero, la ley 20.130 tiene cosas importantes y positivas y las celebramos. Por eso no hicimos énfasis en ir en contra de toda la ley, no nos parecía el mecanismo y aparte no es el adecuado. Lo que sí tenemos claro, que más allá de los 60 años la persona tiene derecho a elegir. Y en campaña política, en el año 2019, el actual presidente de la República, del cual es asesor el doctor, prometió que no iba a aumentar la edad de retiro a quienes estuviéramos trabajando. Bueno, yo me veo perjudicada en esa situación y realmente si yo a los 60 años me quisiera retirar no puedo hacerlo. Salvo que tenga extensa carrera laboral, lo tengo claro. Que seguramente sí la tienes. No, porque soy una persona que trabajó en el interior y que tuve su declaración y trabajo en negro y no he podido probar los servicios hasta ahora. Por otro lado, porque aparte no soy tan joven. La cuestión es que nosotros entendemos que hay un tiempo para trabajar, un tiempo para adolecer y un tiempo para disfrutar de la vida, ¿verdad?
Y entendemos que los 60 años hay que ponerlos en la Constitución, a pesar de que todos piensen que es algo que va en contra de la expectativa de vida, del crecimiento de la expectativa de vida, porque hay una comisión que revisará la edad de retiro y probablemente en algunos años, cuando la revisen, puedan aumentarnos más de 65 años. Entonces, ¿dónde va a estar el límite del Poder Ejecutivo para que no nos sigan corriendo la barrera? Primero eso. Y en segunda instancia, yo voy a tener que trabajar 5 años más, pagar 5 años más, y mis cálculos específicamente dan que la gran mayoría de la gente pierde jubilación. ¿Por qué? Porque al pagar más tiempo y al estar más tiempo en el mercado de trabajo, en definitiva, el aporte a los 65 años hoy, con 30 años de trabajo, la tasa de reemplazo es de un 55%. Y en realidad eso sería un 45% para los que nacieron, los que hoy tienen 51 años, por ejemplo. Entonces, planteado esto, ¿cuál es el límite que va a tener el Poder Ejecutivo? Gane el gobierno que gane. No hay problema acá. Esto no es una cuestión de partidos políticos, es una cuestión de decisiones políticas que afectan a toda la ciudadanía. Y tener el derecho a elegir para nosotros es libertad, porque se jactan de haber hecho todas las cosas en la máxima de las libertades y nosotros entendemos que se coarta el derecho al retiro a esa edad. Más allá de que la tasa de empleo, más allá de los 60 años, es de un nivel muy bajo, es menos del 20%. Y por otro lado, en el 2008 y 2009, cuando Banco de Previsión Social no necesitó asistencia financiera del Estado, que hizo la ley 18.395, que flexibilizó jubilaciones y se creó el STIC y el SEIC, que son 2 subsidios que hacen que las personas puedan llegar a la causal jubilatoria si son despedidos a los 57 años, esta barrera también se corre. ¿Quién en este país va a conseguir trabajo a esa edad y sobre todo en el interior del país? Yo creo, muy humildemente, que se tendría que haber hecho un estudio de cómo se revisan los puestos de trabajo, cómo se controla que las empresas hagan efectivamente los aportes por los trabajadores, y está muy floja la pata de control del Estado, tanto del Ministerio de Trabajo como del Banco de Previsión Social, para ese punto. Bien, Saldain. Bueno, poner una edad jubilatoria en la Constitución es un desastre. No hay, digamos, prácticamente antecedentes que en un proceso de gran incertidumbre, es decir, sobre cuánto más va a crecer la esperanza de vida, pero seguro que va a crecer, es decir, poner en la Constitución un parámetro de ese tipo, es decir, asociado a otra cosa, ¿verdad? Porque hoy yo al comienzo decía, antes de que estuviéramos en el aire, que no son solo estos tres temas, porque también esta papeleta incluye una reforma entera, bajo un rengloncito que dice que cualquier reforma deberá aplicar futura, por lo menos el título 6 de la ley 16713 y la ley 18395. Eso implica una forma de cálculo de la jubilación y unos porcentajes. Eso habitualmente no se menciona, pero ya allí está pautada una futura reforma. No es, digamos, tomar 3 medidas solo a título cautelar. Por el contrario, si prospera la papeleta, allí mismo ya hay una reforma. Una reforma que era inviable en el año 95 con ese diseño y que ahora se la reimplanta como un parámetro mínimo a futuro para todo el sistema. Ahora, hay cosas que hay que tener presente y es la cantidad de excepciones que tiene la ley a los efectos del cambio en la edad jubilatoria. Uno primero, lo comentamos, que es el de la larga carrera laboral. Aquellas personas que tengan 40 años de trabajo, que se jubilen con 35 o con 38, tienen una edad inferior jubilatoria, que no es 65 años, haya nacido cuando haya nacido. O si tenía 30 años de trabajo al año pasado. También hay excepciones por otras circunstancias. Por ejemplo, las que mencionaba, que implican que 3 años de la edad jubilatoria, es decir, hoy 57 años, y para los nacidos en el 77, a partir de los 62 años se puede acceder a una prestación vitalicia, si la persona pierde el empleo, ¿tá? Y tiene 28 años de trabajo. Ese es el subsidio especial de inactividad compensada. Eso está contemplado, por lo tanto, es decir, allí hay una serie, sin perjuicio de las actividades bonificadas, ¿verdad? Y de las actividades de puestos de trabajo particularmente exigentes, que mantienen 60 años, industria de la construcción y trabajo rural. Y
Supongamos que de aquí a, digamos, el año, si la primera vez que se vaya a aplicar una edad jubilatoria del orden de los 65 años, de aquí a, digamos, no sé, los nacidos en el año 77. Si hubiera ese problema de empleo en las personas mayores, la solución ¿cuál es? Es decir, no es una jubilación necesariamente en una edad de 60 años, sino ver mecanismos del tipo de los que se introdujeron en el año 2008 y bueno, eventualmente, si fuera del caso, ampliar el subsidio especial de inactividad compensada que permita cubrir otro tipo de beneficios. Pero poner en la Constitución una norma que hace inviable caja bancaria, que hace inviable notarial, que hace inviable caja de profesionales, ¿por qué lo hicieron? Es mi pregunta. ¿Por qué decidieron hacer inviables las tres paraestatales? No fuimos directo a ese punto, porque primero hay que ser intelectualmente honesto en el sentido de decir que Caja Bancaria, mientras nosotros negociábamos la papeleta en el PIT-CNT, por el costado estaba negociando su propia ley. No lo blanquearon en ningún momento y bueno, había que hablar con ellos para ver por qué lo hicieron. El presidente del PIT-CNT fue a la asamblea de AEBU que estaba votando. Pero y que no antes. Mientras se resolvió el plebiscito no dijeron que iban a hacer una ley para subirse la edad jubilatoria. No lo plantearon en ningún momento. No, eso lo tendrán que resolver la interna sindical. Sin duda, porque no es materia ni del programa ni de esta discusión. Pero sí está, por otro lado, pero sí está en la papeleta. Está en la papeleta la jubilación común, lo que no implica, porque por algo pusimos jubilación común, porque existen multiplicidad de tipos de jubilaciones. La común es común. La bancaria podrá hacer los arreglos legislativos que quiera para poder introducir incentivos y dejar que la gente pueda seguir trabajando. Pero ese no es el problema bueno, bancaria. ese es un debate o contesto lo que... Claro. Que termine de contestar la pregunta y Bien, responde. porque en realidad acá hay cuestiones que son peligrosas. La caja profesional... En eso estamos de acuerdo. La caja profesional ya estaba fundida, señor. Sí, señor. Ya estaba fundida. Entonces no es el PIT-CNT el culpable de poner un plebiscito y de que tenga problemas la caja profesional. O sea que será un gobierno... un Estado paternalista, no sé, en el ámbito de que tenga que resolver ese problema, que se ocupe de la situación, porque no vamos a dejar a todo un colectivo desamparado. Me imagino que en materia de seguridad social como derecho humano fundamental le vamos a dar el respaldo. Lo otro que hay que saber es que ¿por qué lo hicimos los 60 años? Porque no queremos que nos marquen la edad de retiro. Ustedes prometieron que no lo iban a hacer y las culpas se las llevó el Banco de Previsión Social, que hace un trabajo impecable desde la Asesoría General en Seguridad Social, diciendo que las proyecciones estaban mal hechas. El doctor Lacalle dijo que no nos iba a aumentar la edad de retiro y sin embargo hasta dejó abierta en la ley la posibilidad de seguir aumentándonos la edad de retiro. Por esa comisión que puede seguir trabajando, como por esa comisión que también va a trabajar en el estudio de las bonificaciones. Y en el estudio de las bonificaciones me gustaría decir algo. El artículo 95 y 96 de la ley 20.130 le ha explicado a las maestras, a los maestros, a los docentes de la educación pública que la renta FAP le confisca, como ustedes nos dicen a nosotros, parte de su vida no llevándole la edad bonificada para el reparto del ahorro individual. ¿Le han explicado la pérdida que significa en sus rentas vitalicias a esos docentes, como a todos los servicios bonificados, verdad? ¿Eso se ha explicado? Porque nosotros no lo hemos escuchado. Tampoco hemos escuchado, termino con esto, disculpe, que hablen... Pero que sean equitativos con el tiempo. Seremos. Termino con esto. Tampoco han explicado cuánto cuesta exactamente el transferirle desde rentas generales lo que se le va a otorgar a la SAFAP por las cajas paraestatales, porque solo está cuantificado los de las paraestatales, no se dice de la militar y la policial. Los 5.000 millones de dólares durante 30 años con opción a 10 más, que se va a transferir desde los bolsillos de los trabajadores para el salvataje de estas cajas, que en realidad va para la SAFAP, no está cuantificado. Rodolfo. Bueno, 3 minutos. son demasiadas Igual. las inconsistencias en el discurso que acabo de escuchar y las inexactitudes, ¿verdad? Voy a empezar por lo último. La información sobre el costo de transitar hacia un sistema mixto de militar, policial y paraestatales fue informado al Parlamento, eso está en las actas y está en los documentos que se presentaron. ¿Son 5.000 millones de Todo. dólares? No lo recuerdo en memoria. Bueno. Están todos desinformados. No lo pagan los trabajadores, salvo que los trabajadores seamos toda la población. ¿Rentas generales porque qué es? en verdad lo paga la población. Somos todos quienes vamos a estar cubriendo eso precisamente para que haya una parte del sistema que esté autofinanciado, que es lo que evita que tengan que pagar mucho más. Porque
con la iniciativa que tenemos sobre la mesa del PIT-CNT, Partido Comunista, Socialista y Asociados, no hay duda que va a venir un impuestazo. Porque los mayores recursos que se le dan al BPS, que se le dan con lo que se confisca y con algunas otras cosas, apenas cubren una parte muy minoritaria de los mayores gastos que se le ponen. Y eso lo van a tener que pagar la gente, los uruguayos, que somos todos, los trabajadores. Y eso no hay otra forma de hacerlo con un impuesto. ¿Qué impuesto? Y no sé, ustedes verán, no sé, quien No, gobierna en la nosotros no época verá. gobernamos. Yo le puedo decir que debería ser equivalente a qué. Debería ser un impuesto que equivaldría a 13 puntos más de la tasa básica del IVA. ¿Está? ¿Será ese el impuesto o no? Ahora, es un disparate. Realmente es un error fuerte. Es decir, que esa es la razón por la cual todos los candidatos a la presidencia, con opción de ganar, y aún los que no tienen opción de ganar, pero casi sin excepción, salvo alguna candidatura muy marginal, es decir, están en contra. Todos los asesores económicos de todos los candidatos, inclusive de COSE, no han pensado, ¿por qué está todo el mundo en contra de esto? Es decir, es porque es una muy mala idea. Es una muy mala idea que compromete decididamente toda chance de prosperidad en el país y toda chance de atender otras necesidades, tanto o más relevantes, como las que tienen que ver, para no hablar de infancia, que es un tema ya muy trillado, pero hablemos también de las personas mayores y hablemos de una necesidad imperiosa, que es los cuidados de larga duración. Es decir, este año hemos tenido como nunca el cachetazo de lo que pasó en Melo, en 33, en Salinas, y capaz que me quedo corto con algún lugar, con las muertes en hogares en residenciales. Es decir, allí el Estado uruguayo va a tener que intervenir poniendo dinero. ¿Y cuánto dinero? Mucho dinero. Los países que se hacen cargo de eso de alguna manera ponen entre 2 y 3 puntos del Producto Interno Bruto para atender la dependencia de cuidados. Eso está en proceso por una norma de la 20.130 de cuantificarse hoy. Cuánto es la demanda y la necesidad de cuidados. Y eso es algo que surge de la propia dinámica demográfica nuestra. Envejecemos, somos cada vez menos en las familias son pequeñas, la familia ya no es quien se pueda hacer cargo masivamente del cuidado de los mayores, y eso se va trasladando a instituciones, en mayor o menor medida. Es decir, eso va a ser un costo muy importante para el Estado. Y con conciencia de eso, en la 20.130, ya que el Sistema Nacional Integrado de Cuidados al respecto es simplemente una idea, pero que no tiene prácticamente contenido, dijo, bueno, a ver, hagamos un estudio de cuál es la demanda de cuidados de larga duración, cuánto van a costar, etcétera. Bien, bueno, seguramente muchas cosas van a quedar para el remate del debate, en donde van a poder intercambiar libremente sobre todos los temas que queden sueltos, pero está bueno ir punto por punto y lleguemos al tercero de los medulares que está incluido en la papeleta, que establece que ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. Los ajustes de las jubilaciones y pensiones no podrán ser inferiores a la variación del índice medio de salarios. Arranco por Saldain. Bien, yo creo que, como tantas veces, el camino, digamos, al infierno está empedrado de buenas intenciones. Esta puede ser una idea que está inspirada en un sentimiento de carácter social, pero muy mal escrita y muy mal pensada. BPS solo tiene casi 200.000 personas que cobran más de un beneficio, 180 y pico mil. Es decir, pues bien, acá a cada uno se le va a estar asegurando el salario mínimo nacional. ¿Le puedo interrumpir una consulta? Sí, claro. Usted está asumiendo que es por prestación, entonces Es lo que dice. Es lo que usted entiende. Cada jubilación y pensión. Ninguna jubilación ni pensión. Ni pensión, y bueno, es la jubilación o pensión. Perfecto. Es decir, es ¿Cómo mucho toma más- las pensiones por sobrevivencia? ¿Como una unidad o como cada beneficiario? Si es cada pensión, es cada una, como se aplica hoy los mínimos. Dividida entre los beneficiarios No, que sean. cada beneficio tendría No, ese porque no es mínimo. una pensión cada uno. Bien. Los cálculos que el BPS presentó solo para BPS, en febrero, el 7 de febrero pasado en el Parlamento, más de $1.000 millones por año, esto, solo BPS.
que es lo que ayer alguien en el Observador decían, no sé, más de una vez o 2 veces el costo del Ministerio del Interior. No sé si ese número es correcto o no, pero $1.000 millones. Llevar las jubilaciones y pensiones que están por debajo del salario mínimo. Solo en BPS. Solo en BPS. Falta militar, falta policial y faltan paraestatales. Es decir, si fuera otro el número, debería haber un estudio que se hubiera presentado, que alguien lo pudiera ver, pero como esto ha sido totalmente improvisado, si el PIT-CNT no ha presentado nunca un estudio, lo que hay es los estudios del BPS y los de SINBE, y con distinta metodología coinciden en ese costo para BPS, aparte militar y policial. Y eso implica necesariamente que en muy breve plazo será necesario un ajuste tributario para poder pagarlo, es decir, más impuestos, ¿no? Entonces, es una buena idea, muy mal escrita y muy mal diseñada. Los beneficios de tarifa plana, mínimos, ya en el mundo casi que no existen. Es decir, se diseñan hoy de la forma en que está el suplemento solidario, que es considerando la totalidad de los ingresos de la persona. Porque puede haber una persona que tenga una jubilación muy buena de profesional, etcétera, y que tenga una muy chiquita en BPS. Sí. ¿No? Eso no tiene sentido que todo eso se lleve al mínimo. Lo que hay que tomar son los ingresos a nivel de la persona y no de tarifa plana tampoco. Porque tarifa plana implica, en este caso, que todo aquel que aporte por menos de más o menos 40.000 pesos va a estar cobrando la jubilación mínima. Por lo tanto, es nulo el incentivo a aportar por lo real, salvo que esté muy por encima. ¿Sí? Está mal pensado. Mala idea. Bien, con buena intención seguramente, pero mala idea. No, sí, yo comprendo lo que usted dice, pero lamentablemente el BPS tiene 2 informes. En uno maneja que por cada persona el valor de 308.000 personas que cobran prestaciones por debajo del salario mínimo nacional serían 460 millones, lo dice el BPS, no lo digo yo. Después otra cosa que el BPS interpreta es que los 24.000 millones de dólares que son la bolsa de dinero que tienen las AFAP se van a gastar entre el 2025 y el 2030, no entiendo cuál es la cuenta que hacen. Por otro lado, habla de 308.000 personas, pero la cuenta cada casi 500.000 personas, porque están identificando a cada beneficiario de pensión como una pasividad. La pasividad es una, la unidad pensionaria es una, el fallecido es uno. La prestación es una, después tendrá multiplicidad de beneficiarios, que es otra cosa. Está suficientemente explicado por el equipo jurídico que nos asesora. Por otro lado, a tener en cuenta, ni que hablar. Usted nombró Argentina hoy. Acá el fallo de la Argentina dice claramente que la decisión del tribunal determinó que la ley 26.425 había sido una medida legítima sancionada por ambas cámaras del Congreso Nacional Argentino. MetLife no ganó ni siquiera el 1% de lo que gastó en el juicio. Por lo tanto, la razón la tenía Argentina. El problema de Argentina es que hay una muy mala política de políticas públicas y no están haciendo lo que sí hacemos en Uruguay. Reservar en la Constitución estos 3 puntos y salvaguardar el dinero de la gente en formato fideicomiso. Herramienta utilizada para la ley de cincuentones, para la ley de improvisación que fue después de la 20.130 de los cuarentones, también lo hicieron por un fideicomiso, el número 2 de la Seguridad Social. Fideicomiso. Claramente. Entonces, nosotros estamos utilizando nada más ni nada menos que instrumentos que son básicamente importantes para nosotros. Que usted hable del 13% del aumento de los impuestos, no entiendo por qué tiene que irse al IVA o a los aportes de los trabajadores. Yo me pregunto por qué las exoneraciones a los grandes capitales no se tocaron, por qué el campo sigue pagando el 1,9% en promedio, porque nosotros es el proyecto alternativo que le presentamos a usted. ¿Cuáles son las exoneraciones a los grandes capitales que tienen que ver con seguridad social? No tienen que ver con seguridad social. Tienen que ver exoneraciones que a la larga o a la corta lo que tienen que generar son puestos de empleo. Reforma tributaria del 2008. Y eso no se concreta en la realidad. Eso en la realidad no se concreta. Cuando uno le da, no le cobra a alguien... es un tema tributario, no es un tema de seguridad social. No importa, que se podrá termina cambiar pagando la gente, Saldain. ¿Sabe qué Pero pasa? Claro que sí. Termina Y esto lo va a pagando pagar la mucho gente. más la gente. No, señor, porque ¿qué pasa? Si usted es uno de los mayores, de los asesores más renombrados del gobierno, ¿y por qué no defendió a los jubilados y a los pensionistas que se le venía aumentando de a una BPC por cada quinquenio y lo congelaron en 3,05 BPC?
¿Por qué hoy los jubilados están cobrando 18.840 pesos? En lugar de estar cobrando más de 20.000, que sería lo correcto, siguiendo la política tributaria que venía de los gobiernos progresistas anteriores. No los defiendo, porque para nosotros esta 305 propuesta... BPC está establecida la jubilación mínima y se ajusta a la BPC. Pero ese no es el camino que utilizó el Frente Amplio. En el primer gobierno aumentó una BPC, en el segundo a 12, en el tercero a 3, y ustedes aumentaron a 3,05. Debieron seguir el camino y aumentar a 4. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la inflación fue mucho mayor que la ganancia de los trabajadores. El jubilado que cobra el salario 18.000 real ha pesos subido y no eso puede vivir con pero, eso. a ver, yo gano menos que en el a ver, 2019, yo puedo entender señor. todo eso, pero no es admisible pensar o decir que el salario real ha caído. El salario real ya... 40 meses consecutivamente ya está cayó recuperado el y por salario encima real. del 2019, y todos los con meses más que empleo, perdimos, con más y masa todos los meses que salarial. perdimos, ¿cuándo los vamos a Y recuperar? eso fue la pandemia. No, señor. Ahora, No, hay señor. un tema- No, señor, porque las colocaciones Bueno, en el estamos desordenados. exterior... Vamos a tratar de terminar, si les parece, este tercer punto con una Contestación. segunda réplica de Perfecto. Saldain, y después Sosa, y después sí hacemos un intercambio más general. Bien. Probablemente yo no... Digamos, el tercer punto me parece que ya está. Ya está, es decir, bueno. es una Si quieres, confiscación Saldain, ya que va en podemos contra. entrar entonces en... Es decir, voy en otras a hacer otro consideraciones. comentario que tiene que ver con otras consecuencias que tiene este plebiscito sobre, por ejemplo, las decenas de miles de personas que optaron por no desafiliarse por la ley de cincuentones. Por la ley de cincuentones se asesoraron 84.000 personas. Una minoría, casi la mitad, pero se desafilió. Pero 47.000, algo más de la mitad, decidió no desafiliarse, por diversas razones. Ahora se los desafilia igual. La mayoría de los que decidieron no desafiliarse es por lo que tenían que pagar. Y ahora se les genera una deuda a esas personas. Cuidado que entramos en los últimos minutos, así que Pero esto no fue inadvertido, ahí está. ¿verdad? Porque hay un artículo que dice que la ley dirá cómo lo va a pagar. Pero aquellas personas que decidieron no pagarlo, en base a una norma jurídica, ahora se desconoce esa norma jurídica. Esto es parte de la inseguridad jurídica. Y allí hay decenas de miles de juicios potenciales que no tienen nada que ver con empresas multinacionales. Son uruguayos de carne y hueso que en un número muy importante decidieron seguir afiliados a las AFAPs y no hacerse cargo de una deuda. Ahora se les pone esa deuda, estén en actividad o jubilados. Es decir, y se pone también una deuda en las empresas que fueron Dos sus empleadores. aclaraciones, no sé si ya está en el Sí, tiempo. está bien, Dos sí. aclaraciones. En principio, los ya jubilados, usted sabe muy bien que contratan un seguro de vida en el Banco de Seguros del Estado y es el Banco de Seguros del Estado el pero- que se hace cargo de... No, No están afiliados a la FAP, ya son jubilados con renta. Pero se los desafilia retroactivamente. No, señor, ya están jubilados con renta, no son afiliados al sistema, son pasivos, que están cobrando una renta de la que se hace lea cargo. la papeleta no, y dice usted lea otra la cosa. papeleta en su contexto, porque sabe qué pasa también en la penúltima disposición transitoria dice que la ley reglamentará los aportes personales correspondientes Claro. a las asignaciones computables del tercer nivel. ¿Usted cree que con voluntad política no se puede resolver este problema? ¿Pero ¿Usted va a cree ser un que solo tratamiento como el de jurisprudencial? cincuentones o va a ser distinto? Pero usted cree Si que es yo soy distinto, puede ser legisladora, no me postulo para legisladora. Pero Yo usted lo que sí le está estoy en la diciendo, papeleta, estuvo pero también dice que no habrá propiciando- pérdida, me deja terminar, que no habrá pérdida ni menoscabo. Entonces cada trabajador que quiera hacer un juicio va a tener que demostrar que tuvo una pérdida Claro. y un menoscabo. Claro. Si no, haga el juicio que haga, no lo va a ganar. No lo va a ganar. Entonces usted lo sabe como doctor en Derecho, no necesito explicárselo. Por otro lado, y yendo a minuto la, final para cada a la uno. cuestión Sí. más macro, Vamos a hacer lo siguiente, que es el tiempo que nos quedan, 2 minutos, Bien. 1 minuto y 1 minuto. muy ¿Está bien, bien? muy bien. Karina, adelante. Bueno, que la población sepa que las AFAP invierten, por ejemplo, en el fideicomiso Platinum, en la Corporación Vial del Uruguay, donde se ha desplazado mano de obra de forma masiva. Usted pasa por un peaje y no hay un ser humano que lo atienda. Rentas inmobiliarias orientales, Maldonado 1, que es un barrio privado. Empresa Tata, de la cual salió una noticia en uno de los diarios que decía claramente su dueño que no pensaba pagar. Lo dijo a título expreso y revisen la prensa, lo van a encontrar. La Taón Inversiones, son 40 millones, 100 millones de dólares, 106 millones de dólares a 20, 15, 10 años. Todo eso lo financia el dinero de la gente. Es justo Y le eso ha dado que un mucha jubilado... rentabilidad. ¿Pero le da pérdida eso? Que un ¿Da pérdida eso? Mire, le voy a explicar algo. Porque esa es la clave. Esa es la clave.
A nosotros por cada 100 pesos que ponemos en la SAFAP nos quedan 78 aproximadamente, o 77, porque lo otro nos cobran por cuidarnos nuestro dinero, cuando el trabajo de pasar el dinero lo hace el Banco de Previsión Social de forma gratuita, ¿verdad? Y después, en lo que sucede también es que la rentabilidad de la FAP puede ser positiva o negativa. En la medida que es negativa, a mí me baja rentabilidad. Y hay un artículo en la Ley 20.130 que le da el poder al Poder Ejecutivo de poder seguirle cobrando al trabajador cuando esté desempleado. Muy bien, Saldain. terminó el tiempo. Rodolfo Un Saldain. minuto. Soy menos ametrallador hablando. ¿Eh? Hablo más despacio. Estoy entrenada yo. No, está bien. En verdad, la 20.130 prevé que para los trabajadores que ingresan al mercado de trabajo haya un régimen especial de comisiones de las AFAPs y que tiene un diseño tal que por 3 años todas tienen una comisión de 0%, ¿verdad? Sin duda. No tienen ninguna comisión. La AFAP cobra una comisión que en el caso de República es de 4,4% por cada 100 pesos aportados y que está en línea con lo que son las comisiones de todos los fondos de inversión, 0,3 si se midiera sobre el stock. Allí sí ha sido muy caro el Banco de Seguros del Estado, el seguro de invalidez y muerte en actividad. Ese ha sido un seguro muy caro, que por eso se introdujeron cambios en la 20.130 que lo cambian. Después, en relación a otro tipo de beneficios que están en la 20.130, a mí me pareció muy bien que tú destacaras que hay aspectos muy positivos en la ley. Bueno, yo creo que eso está bueno. Y que por eso no fueron contra la ley. Es decir, y bueno, ya hay muchos que están en evidencia, ¿verdad? En la ley 20.130, ya hay muchos beneficios, hay unas 6.000 personas que han 30 segundos, Rodolfo. Bueno, unas 6.000 que han podido acceder a prestaciones no contributivas que no hubieran podido acceder, de no ser por la 20.130, y eso es para las personas en mayor situación de necesidad. También los complementos para las prestaciones no contributivas. También aquellos que contemplen la situación de madres que han tenido pérdida salarial en el entorno del... Bueno, hay un montón que... a mí me alegra que los hayas reconocido. La de Gracias, voy a la ley. Gracias a los dos por haber participado y ayudarnos de pronto a observar esto que se va a dilucidar el último domingo del mes de octubre. Gracias por estar aquí. Gracias. Muy bien. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.